Bueno, vamos a continuar con el problemita número 6, donde hablamos de estequiometría. Deben sacar bien el peso molecular de la sacarosa y calcular los gramos que estarían contenidos en los 0,105 moles de sacarosa. Lo de arriba surge por estequiometría, en un mol el peso molecular, en esos moles X. Después hacer la fórmula del nitrato de zinc, donde tienen que sacar bien el peso molecular y sacar los moles que están contenidos en los 143,50 gramos de este compuesto. Lo de arriba surge por estequiometría, en un mol el peso molecular, en esos gramos tantos moles. Con respecto al inciso número 3, habla del etanol o alcohol etílico. Debemos sacar las moléculas que están contenidas en esos moles. En un mol hay el número de Avogadro de moléculas. Y con respecto al punto número 4, ¿cuántos átomos de nitrógeno están en 0,410 moles de amoníacos? En un mol de amoníaco como tengo un solo átomo de nitrógeno, es el número de Avogadro. Bien, respecto al problemita número 7, que hablamos de equilibrio iónico, entonces en ese problemita tenemos una base, el hidróxido de sodio, en esa concentración, donde hacemos la ionización generando catión sodio y anión oxidrilo. Como es una base monohidroxilada, las concentraciones son iguales para las tres especies. El pH es igual a menos el logaritmo de la concentración protón. Entonces, yo puedo sacar, si tengo la concentración oxidrilo, a partir de la fórmula de K-Water, despejar protón, una vez obtenido protón, sacar el pH con el antilogaritmo, o menos logaritmo, disculpe, no antilogaritmo. Después tengo la solución de hidróxido de calcio, es una base dihidroxilada, entonces un mol de esa base me liberan 2 moles de iones oxidrilo. Esa concentración X. De esa manera calculo la concentración oxidrilo, que vale 2,2 por 10 a la menos 3. A partir de ahí hago la relación con K-Water para sacar protón y después hago menos logaritmo de esa concentración protón calculada. En el 7' tenemos un equilibrio donde tenemos esa formación del trióxido de azufre y me dice que el delta de H de esa reacción es menor que 0. Eso me está indicando que la reacción directa, o sea de síntesis de ese trióxido, es una reacción exotérmica, mientras que la contraria es la endotérmica. Tengo que ver, principio de Le Chatelier, si yo agrego oxígeno, bien, de manera tal que el sistema se va a desplazar hacia la derecha para eliminar ese exceso. Si yo aumento la temperatura, se va a desplazar en sentido de la reacción endotérmica, que es la inversa, o sea, la izquierda. Si yo aumento el volumen, que lo duplico al volumen, se disminuye la presión hacia donde hay mayor número de moles. Calculo los números de moles mirando los coeficientes estequiométricos de la reacción. Dentro de los reactivos tengo 3 moles, porque tengo 2 de dióxido de azufre, 1 mol de oxígeno, son 3. Y del otro lado tengo 2 moles, entonces se desplaza hacia la izquierda o hacia la inversa. Y si agrego catalizadores, no se altera el equilibrio, es lo mismo decir sin efecto. Bien, cuando vamos al problemita número 8, hablamos de propiedades periódicas. Los cationes son más chicos que sus átomos neutros. Yo les hice, por ejemplo, la comparación entre el sodio y el catión sodio. Para que repasemos un poquito, hice la configuración electrónica, el átomo de Bohr, y si ustedes se ponen a ver con el dibujo que les hice, le estoy diciendo que el catión es más chico que el átomo neutro es más grande que el catión, es lo mismo. Tienen que buscar una definición para poder estudiarla de memoria, para no poder contradecirse o confundirse. Con respecto al inciso número B, tenemos que buscar la correcta. El átomo neutro de calcio tiene mayor radio que el catión calcio, eso es correcto. Y a su vez este tiene mayor que el catión magnesio, bien,
es correcto porque a medida que yo desciendo en la tabla periódica, el calcio está más abajo que el magnesio y variaba en el grupo, que aumentaba a medida que disminuía en el grupo, tanto los átomos neutros como los iones que se forman a partir de ellos. Esa es la correcta. Después, el anión sulfuro tiene menor radio que el átomo de azufre. No, tiene mayor, porque yo siempre les digo, a ver, ustedes dicen, en el caso de los cationes, el átomo neutro es más grande que el catión. Bien, entonces cuando van a los no metales, bien, dicen el anión es más grande que el átomo neutro. Bien. Y en una serie isoelectrónica, a medida que se aumenta la carga nuclear, hace que el radio disminuya. O sea que eso está mal, eso es incorrecto. Bien, con respecto a la problemita número 9, que volvemos a equilibrio iónico, debemos calcular el pH. Bien, a ver, no es el pH, es la concentración protón. Tienen de dato el pOH, para eso saco concentración oxidrilo, haciendo 10 elevado a la menos pOH. Una vez calculada eso, puedo hacer con la relación de Kawöter calcular la concentración protón. Si no, lo podían hacer de otra forma, que es totalmente válida, con la relación 14 igual a pOH más pH, saco pH y después hago concentración protón igual a 10 a la menos pH. Cualquiera de las dos está perfecto. Con respecto al problema número 10 de ácido-base, el ácido hipobromoso reacciona con el agua y me forma hidronio más anión hipobromito, disculpe. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en ese caso es ver los conjugados para poder entender cuál es el ácido y cuál es la base. Entonces, si yo veo el hidronio, de la única forma que se forme el hidronio es que el agua recibe un protón, porque el agua, recordemos que es anfótera, que puede actuar como ácido o como base al mismo tiempo. Entonces, eso es una forma de darme cuenta que el agua es la base y el ácido hipobromoso es el ácido. Otra forma de darme cuenta es que el ácido hipobromoso, la única opción que tiene es ser ácido. Bien, por consiguiente el agua es la base. Cualquiera de los dos razonamientos son válidos. Mientras lo hagan bien, todo perfecto. Vamos al problemita número 11 de química orgánica. Cuando un alquino reacciona con un mol de halógeno, se obtiene un alcano tetrahalogenado. No, porque tiene que actuar con 2 moles. Porque si reacciona con un mol de halógeno, va a formar un alqueno dihalogenado, y ese alqueno dihalogenado puede reaccionar con otro mol de halógeno y formar el alcano tetrahalogenado. De manera tal que eso es falso. ¿De qué forma sería verdadera? Que me diga un alquino reacciona con 2 moles de halógeno o la halogenación es completa. Bien, y ahí yo tengo que entender que reacciona con 2 moles de halógeno. Respecto a la reactividad, yo les puse el orden de reactividad, que es inverso al de estabilidad. Entonces, los alquinos son más reactivos que los alcanos. Más reactivos significa que dan más reacciones. Recordemos que los alquinos y los alquenos dan reacciones de adición, mientras que los alcanos dan reacciones de sustitución, donde necesitan condiciones drásticas para poder producirse. Recuerden que condiciones drásticas significaba presencia de luz ultravioleta, de luz UV, de altas temperaturas, de presiones. Bien. Respecto al inciso número 4, ¿los alquinos presentan reacción de combustión? Sí, les puse un ejemplo con el acetileno, donde él hizo una combustión completa, y los alquinos no presentan reacciones de eliminación, presentan reacciones de adición. Recuerden que la trampa eran las 4H, adición de hidrógeno, de hidrácido, de halógeno y de agua. Bien, la trampa que era con respecto a los alquenos, que los alquenos presentaban 5H, o sea, la adición de ácido sulfúrico, que este no la presenta.